¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has sido engañado sin siquiera darte cuenta? ¿Realmente podemos detectar una mentira o simplemente elegimos creer en lo que nos reconforta? Y, más importante aún, ¿te conoces lo suficiente como para saber cuándo te mientes a ti mismo? Desde pequeños, aprendemos que mentir está mal, pero, irónicamente, también nos enseñan a decir mentiras piadosas para evitar conflictos, proteger sentimientos o simplemente para hacer la vida más fácil. La mentira está en todas partes, en los discursos políticos, en las relaciones interpersonales, en los currículums adornados, en las promesas nunca cumplidas. Pero lo que la hace realmente peligrosa no es solo el acto de mentir en sí, sino la manera en que se infiltra silenciosamente en nuestro carácter y en nuestra sociedad. El filósofo Immanuel Kant decía que la mentira corrompe la dignidad humana porque destruye la confianza, el pilar fundamental de cualquier relación. Sin embargo, Nietzsche nos advierte que, a veces, las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se destruyan. Si la mentira puede tanto aprisionarnos como protegernos, ¿cómo saber cuándo nos está consumiendo? La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro reacciona de manera diferente cuando mentimos. La mentira genera tensión, exige un esfuerzo mental y hasta altera nuestros patrones de habla y comportamiento. Sin embargo, hay mentirosos tan hábiles que manipulan la realidad con tanta naturalidad que incluso un detector de mentiras puede fallar. Pero, ¿acaso la mentira es siempre un error? ¿Y si, en algunas situaciones, mentir fuera necesario para sobrevivir? A lo largo de este video, vamos a sumergirnos en el mundo de la mentira. Vamos a entender por qué mentimos, cómo el lenguaje revela la falsedad y cuáles son los efectos individuales y sociales del engaño. Prepárate, porque algunas verdades pueden ser más incómodas que las mentiras a las que ya te has acostumbrado. Mentir es uno de los comportamientos humanos más antiguos y paradójicos. Desde la infancia, aprendemos a manipular la verdad para evitar castigos, obtener favores o simplemente moldear la percepción que los demás tienen de nosotros. La mentira, por lo tanto, no es un desvío raro de conducta, sino un fenómeno esencialmente humano, y es precisamente por eso que nos fascina tanto. Pero si la mentira es algo tan natural, ¿por qué la condenamos? La respuesta está en el impacto que tiene en las relaciones humanas. La confianza es el pilar invisible que sostiene sociedades, familias e incluso economías. Sin ella, el caos se desataría. Imagina un mundo donde no pudiéramos confiar en las palabras de un médico, en la fidelidad de una pareja o en la transparencia de un gobierno. El colapso sería inevitable. La mentira también es una herramienta de poder. En el mundo político, por ejemplo, los líderes usan la falsedad para manipular a las masas, distorsionar la historia y consolidar su autoridad. George Orwell, en 1984, ya advertía: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. La manipulación de la verdad no es solo un recurso para escapar de problemas, sino una forma sofisticada de dominación. En el ámbito personal, el juego de la mentira se manifiesta de manera más sutil. Pequeñas omisiones en una relación, exageraciones en un currículum, excusas fabricadas para evitar compromisos, todas son formas de distorsionar la realidad para mantener el control sobre la percepción ajena. Cuanto más alguien domina el arte de la mentira, más poder ejerce sobre los demás. El problema es que la mentira no solo afecta a la víctima, sino también al propio mentiroso. El psicólogo Paul Ekman, uno de los mayores expertos en detección de mentiras, demostró que mentir constantemente genera estrés, culpa e incluso efectos físicos, como el aumento del ritmo cardíaco y cambios en la respiración. Por otro lado, hay quienes se vuelven inmunes a este peso moral. Algunas personas mienten con tanta frecuencia que su cerebro se adapta y deja de reaccionar con incomodidad. Un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience mostró que, con el tiempo, el cerebro de los mentirosos compulsivos reduce sus respuestas emocionales negativas al acto de mentir, haciendo que este comportamiento se vuelva cada vez más natural. ¿Y qué pasa cuando la mentira se vuelve contra el propio mentiroso? Muchas veces construimos narrativas falsas no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Esto ocurre cuando alguien insiste en creer que está en una relación sana cuando, en realidad, está atrapado en un ciclo tóxico. O cuando una persona mantiene la ilusión de que su carrera va bien, cuando en realidad está al borde del colapso.
La autoilusión es quizá la más peligrosa de las mentiras porque impide el crecimiento y perpetúa ciclos de sufrimiento. La figura del mentiroso está presente en todas las culturas, muchas veces personificada en el arquetipo del embaucador. Loki, en la mitología nórdica, y Hermes, en la griega, son ejemplos de deidades que utilizaban la mentira y el engaño como herramientas para desafiar normas y crear nuevos caminos. En muchos cuentos y fábulas, el embaucador no es simplemente un villano, sino un agente de transformación. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Puede la mentira tener un papel positivo? ¿Existen momentos en los que mentir se vuelve una necesidad? Podemos pensar en un prisionero de guerra que necesita engañar a su captor para escapar, o en una madre que miente para proteger a su hijo de una verdad traumática. En casos como estos, la mentira puede ser un instrumento de supervivencia e incluso de compasión. Pero, ¿dónde está la línea entre una mentira justificable y un engaño destructivo? La respuesta no es sencilla. Lo que sabemos es que, independientemente de la intención, la mentira siempre tiene un costo. Requiere un esfuerzo mental constante para mantener la coherencia, desgasta las relaciones y, una vez descubierta, difícilmente se olvida. Mentimos para ganar tiempo, para ocultar errores, para parecer mejores de lo que realmente somos. Pero toda mentira es un juego arriesgado, porque una vez que se rompe la confianza, difícilmente se puede restaurar por completo. Como dijo Friedrich Nietzsche, lo peor de quien miente no es la mentira en sí, sino el hecho de que, después, nunca más podremos confiar plenamente en él. La mentira puede ser fascinante, estratégica e incluso necesaria en algunos casos, pero siempre deja huellas, ya sea en las personas engañadas o en la conciencia de quien engaña. La mentira es un juego peligroso y muchas veces un acto instintivo. Pero, ¿y si pudiéramos descifrarla? La ciencia se ha dedicado a estudiar cómo el lenguaje revela señales de falsedad. Desde los tiempos más primitivos, la humanidad ha intentado desarrollar maneras de detectar a un mentiroso, desde juicios basados en expresiones faciales hasta la creación de sofisticados detectores de mentiras. Pero, ¿realmente funcionan estos métodos? Los estudios indican que el cerebro reacciona de manera diferente cuando una persona miente. Mentir requiere esfuerzo cognitivo, ya que es necesario construir una narrativa coherente y sostenerla a lo largo del tiempo. Esta sobrecarga mental con frecuencia provoca pequeñas inconsistencias que pueden ser detectadas por quienes saben dónde buscar. El lenguaje de un mentiroso está marcado por patrones sutiles, muchas veces imperceptibles para oyentes distraídos. Una de las señales más comunes es el intento de distanciamiento. En lugar de usar pronombres personales como yo o nosotros, el mentiroso puede preferir construcciones impersonales como alguien hizo eso o cosas así pasan. Este alejamiento psicológico ocurre porque el cerebro intenta reducir la sensación de culpa, creando una barrera entre el individuo y la mentira. Otro indicador interesante es el uso excesivo de detalles irrelevantes. Muchas veces, un mentiroso cree que agregar información extra hará que su versión sea más convincente. Sin embargo, paradójicamente, esta estrategia puede terminar evidenciando la falsedad, ya que las historias verdaderas tienden a ser más directas. Además, hay un aumento en la negatividad del discurso. Investigaciones muestran que, inconscientemente, los mentirosos usan más palabras con carga emocional negativa, como nunca, problema, malo o difícil, ya que el acto de mentir genera un malestar interno que acaba reflejándose en su manera de hablar. El análisis del lenguaje es solo una de las herramientas utilizadas para detectar mentiras. El cuerpo también revela verdades que la boca intenta ocultar. El lenguaje corporal, estudiado por expertos como Paul Ekman, muestra que las microexpresiones faciales, los cambios sutiles en el tono de voz y los gestos incongruentes pueden delatar a un mentiroso. Por ejemplo, una persona que miente tiende a evitar el contacto visual o, por el contrario, puede exagerarlo, tratando de parecer excesivamente confiable. Pequeños retrasos antes de responder una pregunta, tocarse la cara con las manos y cambios en el ritmo de la respiración son señales clásicas de incomodidad. Sin embargo, ninguna de estas señales, por sí sola, es una prueba definitiva de mentira. El contexto es fundamental. Alguien puede mostrar nerviosismo porque está ansioso, no necesariamente porque está mintiendo. Es por eso que la ciencia de la detección de mentiras no es infalible. Incluso los famosos detectores de mentiras
que miden variaciones fisiológicas como la presión arterial y la sudoración, pueden ser engañados por personas entrenadas o por aquellas que, naturalmente, reaccionan con ansiedad, incluso cuando dicen la verdad. En los últimos años, el avance de la inteligencia artificial ha traído nuevas promesas para la identificación de mentiras. Algoritmos entrenados para analizar patrones de habla, elección de palabras e incluso variaciones sutiles en la entonación de la voz han sido probados como una forma más precisa de detectar a los mentirosos. Sin embargo, la tecnología enfrenta desafíos éticos y prácticos, ya que la comunicación humana es compleja y no siempre sigue reglas fijas. El hecho es que, a pesar de todas las herramientas disponibles, la verdad sigue siendo un concepto escurridizo. Detectar una mentira no es solo cuestión de observar señales aisladas, sino de entender el contexto, el historial y la motivación detrás de cada afirmación. La gran pregunta es, ¿realmente estamos preparados para ver la verdad cuando aparece frente a nosotros? Muchas veces preferimos creer en mentiras reconfortantes en lugar de enfrentar verdades dolorosas. Esto explica por qué tantas personas caen en fraudes, se dejan llevar por discursos manipuladores o insisten en creer en ilusiones autoimpuestas. La verdad tiene un peso y no todos quieren cargar con él. Es por eso que, aun sabiendo que la mentira puede ser descubierta, muchos siguen usándola como herramienta. La mentira, cuando se practica a gran escala, se convierte en un problema no solo individual, sino estructural. Se infiltra en los gobiernos, en las corporaciones y en la cultura de una forma tan profunda que muchas veces pasa desapercibida. Enteras instituciones se construyen sobre narrativas cuidadosamente fabricadas para mantener el control sobre la población. Y lo más aterrador es que, cuando todos creen en una mentira, ésta empieza a parecer verdad. El escritor George Orwell, en su clásico 1984, retrata esto de manera brillante al mostrar un gobierno que reescribe la historia constantemente, manipulando los hechos de tal manera que el pasado se vuelve indefinible y la verdad irreconocible. Este fenómeno no está restringido a la ficción. A lo largo de la historia, los gobiernos han utilizado la mentira como herramienta de poder, desde la propaganda política que distorsiona la realidad hasta las falsas promesas hechas para ganar votos. El engaño se ha convertido en una práctica aceptada y, en muchos casos, esperada. Un líder que miente con convicción y consistencia puede ser más persuasivo que un líder honesto que duda al hablar. Esto explica por qué ciertas figuras políticas logran mantener seguidores fieles, incluso cuando hay evidencia clara de sus mentiras. Una mentira repetida con suficiente frecuencia puede convertirse en un dogma, algo que las personas defienden no porque sea verdad, sino porque desean que lo sea. En el mundo corporativo, la lógica es similar. Las empresas invierten millones en publicidad para crear una imagen que muchas veces no corresponde con la realidad. Se venden productos con promesas exageradas, las campañas de marketing explotan emociones y la manipulación de la información se vuelve parte de la estrategia. Los escándalos financieros que involucran fraudes y manipulación de datos son comunes, y cuando la verdad sale a la luz, generalmente ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Casos como el de Enron, empresa que manipuló sus reportes financieros hasta su colapso, son ejemplos claros de cómo la mentira puede sostener imperios, pero solo por un tiempo. Los medios de comunicación, que deberían ser un pilar de la verdad, también pueden ser víctimas o agentes de la mentira sistémica. Las fake news circulan a una velocidad impresionante y, muchas veces, es difícil discernir la información real de la manipulada. La polarización política e ideológica hace que las personas busquen únicamente las verdades que confirman sus creencias preexistentes, ignorando cualquier hecho que las desafíe. Esto crea un ciclo peligroso. La mentira fortalece ideologías, que a su vez refuerzan la mentira. La búsqueda de la verdad se convierte en un esfuerzo solitario, casi en un acto de resistencia. ¿Por qué persisten las mentiras sistémicas? La respuesta radica en el miedo y la conveniencia. Cuestionar la verdad requiere esfuerzo, desafía el orden establecido y puede tener consecuencias reales. En regímenes autoritarios, aquellos que se atreven a desenmascarar la mentira son silenciados. En democracias, son ridiculizados o ignorados. Y a nivel personal, reconocer que hemos sido engañados puede ser un golpe al ego, porque admitir que creímos en una mentira significa aceptar nuestra propia vulnerabilidad.
Ese es el verdadero peligro de la mentira a gran escala. Moldea la realidad hasta el punto de volverse indistinguible de la verdad. Cuando un gobierno miente, cuando una empresa oculta sus errores, cuando los medios distorsionan los hechos, no estamos lidiando solo con engaños aislados, sino con un sistema entero diseñado para manipular percepciones. ¿Qué le queda al individuo en este escenario? ¿Cómo navegar en un mundo donde la misma noción de verdad está colapsando? La respuesta está en la elección de cada uno. Es necesario desarrollar una mirada crítica, cuestionar la información, buscar fuentes confiables y, sobre todo, tener el valor de enfrentar la verdad, por más incómoda que sea. Vivir con honestidad en un mundo donde la mentira se ha convertido en un reflejo condicionado no es tarea sencilla. Desde pequeños, se nos enseña que decir la verdad es un valor fundamental, pero al mismo tiempo, aprendemos rápidamente que no siempre la verdad es bien recibida. Crecemos viendo a los adultos inventar excusas para evitar compromisos. Observamos a los políticos disimular sus intenciones y estamos expuestos a publicidad que distorsiona la realidad. Así, sin darnos cuenta, internalizamos la idea de que la mentira, en ciertas dosis, es aceptable o incluso necesaria. Pero, ¿es posible romper con este ciclo y construir una vida basada en la autenticidad? La respuesta no es en blanco y negro. Existen mentiras que son socialmente aceptadas, como los halagos exagerados, las disculpas educadas y las omisiones para evitar conflictos innecesarios. El problema surge cuando la mentira se convierte en un mecanismo automático de defensa, impidiendo la construcción de relaciones genuinas. Ser honesto no significa ser brutalmente sincero hasta el punto de herir a los demás, sino encontrar formas de expresarse sin recurrir a la falsedad. En un mundo donde la comunicación está filtrada por máscaras y artificios, ser auténtico se vuelve un acto casi revolucionario. El primer paso para cultivar la honestidad es desarrollar la autoconciencia. Muchas veces mentimos sin siquiera darnos cuenta, especialmente a nosotros mismos. Creamos justificaciones para nuestras elecciones, alimentamos ilusiones sobre nuestras vidas y evitamos enfrentar verdades incómodas. El filósofo Jean-Paul Sartre llamó a esto mala fe, es decir, la tendencia a engañarnos para evitar la angustia de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Aceptar la realidad tal como es, sin distorsiones, requiere valentía. Significa admitir fallas, reconocer errores y dejar atrás las ilusiones que nos reconfortan. Pero solo a partir de este punto podemos empezar a construir una vida basada en la autenticidad. En el contexto de las relaciones interpersonales, la honestidad fortalece los lazos y crea conexiones más profundas. Cuando nos comunicamos de manera transparente, permitimos que los demás nos conozcan realmente, sin capas de falsedad. Esto no significa que debamos compartirlo todo indiscriminadamente, sino que debemos evitar las distorsiones intencionadas de la realidad. En una relación, ya sea amorosa, familiar o profesional, la confianza es un elemento esencial, y la mentira, por pequeña que sea, puede desgastarla con el tiempo. Sin embargo, ser honesto también requiere inteligencia emocional. No toda verdad necesita decirse de manera cruda y directa. La forma en que nos expresamos puede determinar si nuestra sinceridad será recibida como un gesto de respeto o como un ataque. El escritor Mark Twain dijo una vez: «La verdad debe ser como un buen abrigo de invierno, no como un alfiler clavado en la carne». La clave está en cómo elegimos nuestras palabras, equilibrando la honestidad con la empatía. Otra estrategia importante para evitar caer en la trampa de la mentira es establecer límites saludables. Muchas veces mentimos porque sentimos que no tenemos otra opción, para evitar situaciones incómodas, para complacer a alguien o para escapar de una responsabilidad. Pero en lugar de inventar excusas, podemos simplemente aprender a decir no de manera respetuosa y asertiva. Un simple «prefiero no hablar de eso» o «no puedo comprometerme con eso en este momento» puede reemplazar una mentira innecesaria. Cuanto más practicamos este tipo de comunicación, más cómodos nos sentimos siendo auténticos. Además, necesitamos cuestionar la forma en que consumimos la información. Vivimos en la era de la posverdad, donde las emociones y las creencias personales muchas veces tienen más peso que los hechos. Si queremos vivir de manera honesta, debemos estar dispuestos a desafiar nuestras propias certezas y a reconocer cuando hemos sido engañados. Esto significa buscar fuentes confiables, dudar de narrativas convenientes y, sobre todo, admitir cuando estamos equivocados. Al final del día, la verdad puede ser incómoda,
pero también es liberadora. Cuando dejamos atrás las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, encontramos una ligereza que la falsedad nunca podrá ofrecer. La honestidad no es solo una cuestión de moralidad, sino de calidad de vida. Una vida basada en la verdad, por difícil que parezca, siempre será más sólida que una construida sobre ilusiones. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos dispuestos a reflexionar sobre el papel de la mentira en nuestras vidas. Pero la pregunta final sigue en pie. ¿Realmente estamos listos para enfrentar la verdad, incluso cuando nos desafía? ¿O seguiremos eligiendo las mentiras que nos confortan en lugar de las verdades que nos liberan? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad. Este video no fue solo un análisis sobre la mentira, sino una invitación a reflexionar juntos sobre cómo elegimos vivir nuestras vidas. Sé que cuestionar la verdad puede ser incómodo, porque muchas veces significa enfrentarnos a partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Pero si te quedaste hasta el final, significa que tienes esa valentía. Significa que estás dispuesto a desafiar tus propias percepciones y, quién sabe, quizás empezar a tomar decisiones más conscientes de ahora en adelante. Al final, la verdad puede ser una carga, pero también es una liberación. Si este video te hizo pensar, si de alguna manera te hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva, entonces ya valió la pena. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál ha sido la mayor mentira que te has contado a ti mismo? Déjala aquí en los comentarios. Claro, solo si quieres. Y si este contenido resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Hay otros videos apareciendo en pantalla ahora mismo. Uno de ellos podría sorprenderte aún más sobre cómo nuestra mente nos engaña todos los días. Pero no te diré cuál. Tendrás que descubrirlo por tu cuenta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, la verdad siempre sale a la luz. La cuestión es si estaremos listos para ella.